Hoy no vamos a comenzar ninguna serie nueva y más bien yo quisiera hoy predicar de algo que creo que el Señor puso en mi corazón y aprovecho esta oportunidad para compartirlo con ustedes porque estuve leyendo un libro que se trata un poco de esto y la verdad es que el Señor me sorprendió de la cantidad de cosas que dice la palabra del Señor acerca de nuestros cuerpos. Entonces el sermón del día de hoy se llama, ya lo ven ahí arriba, un buen mayordomo de nuestro cuerpo. Así es que quiero pedirles que por favor oremos juntos. Padre Santo, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por Nexo, te doy gracias por cómo cantamos verdades poderosas, Señor. Yo te pido, Santo Espíritu, que nos dejes ver a nuestro Rey esta noche a través de tu palabra predicada, a través de la comunidad, a través de la iglesia. Yo te pido, Señor, que nos recuerdes que tu gracia nos persigue, nos seguirá por siempre. Y por siempre has sido bueno, has mostrado tu fidelidad. Te pido que cada palabra que digamos, que cada aliento que tengamos te glorifique, Señor. Y todo lo hacemos porque estás vivo. Y yo te ruego que cada una de las personas que esté aquí, si tiene certeza de algo después de esta enseñanza, es que sos vos quien sostiene nuestro futuro. Lo tienes en tus manos, Señor, y lo controlas. Y ayúdanos a creer en eso, Señora, que vale la pena vivir porque estás vivo y mientras vivimos sostienes nuestro futuro. Ya el día de mañana sabes lo que va a pasar, Señor, y ayúdanos a confiar en eso. Y en esta enseñanza, Señor, ayúdanos a aprender algo nuevo, no enfocado en nosotros, sino enfocado en vos, Señor, en lo grandioso, maravilloso que eres. Te doy gracias, Jesús, y es en tu nombre que oramos. Amén. Es importante aclarar que el día de hoy vamos a tocar este tema a la luz de la Biblia. Yo no vengo aquí como un coach motivacional, no vengo aquí como un entrenador de un gimnasio o un entrenador físico o algo así por el estilo. Tampoco honestamente, y de una vez me confieso, tampoco soy la persona más deportista del mundo. De hecho, me da mucho miedo que viniera mi coach esta noche y aquí está. Pero sí, no soy la persona más deportista de este mundo. Honestamente no sé casi nada de dietas, ni tampoco soy muy conocedor de la nutrición. Y todo esto se los quiero decir porque el tema del día de hoy no lo vamos a enfocar a esa rama. Si esa rama está aquí, el día de hoy vamos a establecer el fundamento de por qué es importante toda esta parte de aquí arriba. Entonces, solo para quedar claros, no voy a hablar de ese tema. Entonces, entrando un poquito en materia, quiero contarles que en el transcurso de la historia, una buena manera de estudiar algo que se le llama las doctrinas cristianas o aprender acerca de la Biblia, acerca de temas específicos de la Biblia, que eso es lo que son las doctrinas, a través de la historia se ha hecho algo que se llaman los catecismos. Yo sé que muy probablemente muchos de nosotros cuando éramos chiquitillos fuimos a un catecismo, pero esa no es la definición que estoy buscando. Los catecismos normalmente son libros o artículos que están formulados de manera que hay una pregunta y una respuesta. Entonces, no sé, ¿quién es Dios? Y entonces viene la respuesta. Entonces, es una muy buena manera para empezar a aprender acerca de teología o inclusive para enseñarle a niños. Pero hay un catecismo que se llama el Catecismo de Heidelberg. Y en la primera pregunta de este catecismo encontramos la siguiente información que está ahí arriba. La primera pregunta que hace este catecismo es, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y la respuesta a esa pregunta es que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. ¡Qué palabras más grandes y preciosas! No me pertenezco en cuerpo y alma, en vida y muerte, a mí mismo, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo. Yo espero que después de la enseñanza del día de hoy también nosotros podamos contestar eso, cuál es nuestro único consuelo en la vida y en la muerte. Y como les dije, el título del sermón es un buen mayordomo para nuestro cuerpo, pero entonces, ¿por qué mayordomo? En un sentido general, un mayordomo
es aquel que administra lo que le pertenece a otro. Muy a menudo hemos visto que la palabra mayordomo se utiliza para describir a una persona que se encarga de manejar bienes, recursos o responsabilidades que no son suyos, sino que pertenecen a su señor, que pertenecen al dueño de estos bienes, de estas responsabilidades o de estos recursos. Y usualmente ese señor es superior a su mayordomo. Entonces, por esta definición y por lo que vimos en la primera pregunta del catecismo, por eso podemos decir que somos mayordomos de nuestro cuerpo. No me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma al Señor, a Jesucristo, mi fiel Salvador. Por ende, somos mayordomos de nuestro cuerpo. Y si somos buenos mayordomos de nuestro cuerpo, lo estamos haciendo con dos objetivos principales. Lo estamos haciendo para la gloria de Dios, para amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y para poder amar correctamente a las personas que tenemos alrededor. Lo cual es curioso, ¿verdad? Que, entonces soy un buen mayordomo de nuestro cuerpo para poder amar a los demás. Sí. Y esos dos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo, son los dos mandamientos que Jesús dice. Estos dos mandamientos resumen toda la ley y son lo más importante que hay. Entonces, si somos buenos mayordomos de nuestro cuerpo, cumplimos entonces con los dos mandamientos más importantes. Una muestra preciosa, y creo que es un buen texto para comenzar a fundamentar este tema con la palabra del Señor, lo podemos encontrar en el Salmo 139. Este salmo, no vamos a leer el versículo 1, pero este salmo en el versículo 1 lo que dice es: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Y luego vamos a leer más adelante Salmo 139, versículo 13 al 16, que dice así: Señor, ¿verdad? Porque el versículo 1 ya nos dice a quién está hablando. Señor, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Yo creo que en este texto varias palabras hacen referencia a nuestro cuerpo humano. Vemos la palabra entrañas, vemos la palabra huesos, vemos la palabra cuerpo en gestación. Vemos la frase formados en el vientre de una madre. Pero lo más importante, Moy, si puedes dejar el principio del texto ahí, lo más importante que quiero que tomemos es que somos una creación admirable y maravillosa. Y aquí, ojo, que no hay distinciones entre fe y no fe, creer en Jesús o no creer en Jesús. No hemos llegado ahí. Aquí no hay distinciones, ya que esto se da porque fuimos creados y diseñados desde el vientre de nuestra madre por el Creador del universo. Y todo lo que Él hizo y ha hecho ha sido bueno y maravilloso. Entonces, no somos admirables y maravillosos por nuestros logros o porque podemos lograr todo lo que nos proponemos. Como dice la mayoría de motivadores ahora en las redes sociales, somos admirables y maravillosos porque fuimos creados por Dios. Insisto, aquí no hay distinción. El ser humano fue creado por Dios y por ende usted y yo somos una creación admirable y maravillosa. ¡Qué gran verdad! ¡Qué motivación! Dice el texto que sus ojos vieron nuestro cuerpo en gestación y que inclusive tenía sus días escritos cuando no existían. O sea, desde que nuestros días no existían, el Señor ya nos estaba viendo. ¡Qué maravilla! ¿No les parece impresionante pensar eso? Que el Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre. ¿Y no les parece impresionante pensar que Dios
nos hizo seres con un cuerpo. Amigos, el cuerpo físico tiene una parte vital en nuestra salud espiritual. Dios creó nuestro cuerpo con capacidades impresionantes y con la habilidad de adaptarse y de sobresalir de muchas maneras. El cuerpo humano en su diseño divino es capaz de desarrollar múltiples habilidades, y actividades también, pero múltiples habilidades a través de la práctica y del entrenamiento. Y yo no sé si usted lo ha visto, yo lo he visto. Yo antes no podía hacer squat clean, pero después del entrenamiento lo pude hacer. Usted puede empezar a correr a 8, 9 minutos el kilómetro. Si usted entrena, si usted sigue, llega a 4, 5, 3:30, creo que hay un más aquí en la iglesia, yo los miro demasiado, 3:30, 4, es impresionante. Entonces el cuerpo humano en su diseño divino es capaz de desarrollar múltiples habilidades a través de la práctica y el entrenamiento. Ya les di algunos, pero quisiera darles otro par de ejemplos un poco más raros de ver. Y este me voló la jupa. Ustedes se han puesto a pensar lo impresionante que son nuestros pies. El pie humano. El pie humano tiene 26 huesos, tiene 33 articulaciones, tiene 12 tendones, tiene 18 músculos que se estiran y se encogen de manera perfecta para soportar el peso del cuerpo humano y sus múltiples dinámicas. El arco del pie es fácil el mejor diseño de soporte o peso creado. ¿No les parece impresionante? No sé si usted se ha detenido a pensar en sus pies. Ojo a esto. El arco del pie se hace más fuerte bajo presión. Si usted presiona sus pies hacia abajo, su arco se va volviendo más fuerte. ¡Qué sorprendente! Usted no anda tambaleándose. Es más, a diferencia de las plantas o los árboles, no fuimos creados para estar en un mismo lugar y ser alimentados por nuestras raíces. No fuimos creados para esperar a que las cosas vinieran a nosotros, sino más bien fuimos creados para ir a las cosas que necesitamos. Todo gracias a nuestros pies. Es sorprendente. ¿Qué me dicen del cerebro humano? Nada en este mundo, ni siquiera la inteligencia artificial, es más avanzado, más complejo y más sorprendente que el cerebro humano. ¿Verdad, José? Increíble. ¿Qué me dicen de cómo el cuerpo se acomoda de manera perfecta para que una mujer pueda tener a un ser viviente en sus entrañas, como dice el texto, en su vientre? Es sorprendente. Amigos, el cuerpo humano creado por Dios es impresionante e incomparable. El famoso astrónomo y matemático inglés que se llamaba Isaac Newton, dijo lo siguiente, vean qué vacilón. Sí, yo te lo mandé, ok, perdón, Mo. Isaac Newton dijo lo siguiente, lo leo. En la ausencia, así, ¿ves? Sí estaba. En la ausencia de cualquier otra prueba, el pulgar sería evidencia suficiente para convencerme de la existencia de Dios. Si no fuera por nuestro pulgar, qué montón de cosas no podríamos hacer. Insisto, la razón del por qué nuestro cuerpo, con todas sus partes, con todos sus órganos, con su cerebro, por qué esto es tan maravilloso, tan cuidadosamente creado, es porque fue hecho por Dios. Y fue hecho por Dios con un fin, que es apuntar a Dios. Fuimos hechos por Dios con un fin de apuntar a Dios. Fuimos hechos por Él y por eso somos una creación admirable y maravillosa. Yo le pregunto, con todo esto que hemos estudiado hasta el momento, ¿está usted siendo un buen mayordomo de su cuerpo? ¿Cómo está cuidando usted lo que Dios le dio? ¿Será que lo cuidamos únicamente por el bien de nuestra autoestima
por el físico, por lo externo. O tal vez estamos aprendiendo hoy. Es que quiero volver a leerlo aquí. No lo encuentro en mis propias notas. Pero estamos aprendiendo hoy que cuidar nuestro cuerpo afecta nuestra salud espiritual. ¿Cómo está cuidando usted su cuerpo? Y si no estamos cuidando nuestro cuerpo, ¿será que lo odiamos? Yo sé que el odio es una palabra muy fuerte, pero yo he escuchado a gente decir que odia su cuerpo. Y amigos, estaríamos odiando la creación de Dios. Eso es como que un pintor llegue y le enseñe un cuadro y usted diga, lo odio, está horrible, qué cochinada. Es un insulto. Yo sé de muchas personas que lastimosamente no les gusta su cuerpo, que quisieran que su cuerpo fuera totalmente diferente. Pero yo espero que estas verdades que estamos estudiando hoy puedan comenzar a cambiar ese pensamiento, si usted es uno de esos. Porque el cuerpo lo creó Dios mismo. Es que no puedo dejar de martillar en eso. El cuerpo lo creó Dios mismo. Yo le pido al Señor que a raíz de esto, que ha cambiado en mí algo, lo cambie en usted también. Quiero que veamos lo que dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 4 y 5. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Todo lo que Dios ha creado es bueno. No puedo, insisto, seguir martillando más en que el cuerpo fue creado por Dios, por ende es bueno. Pero en este texto hay una palabra que quiero resaltar, es la palabra santifican. La palabra santificado lo que significa es apartado o dedicado a Dios para su servicio. Amigos, Dios no creó nuestro cuerpo para vivir nuestras vidas a la ligera, sino para que fuéramos apartados para Él y para su servicio y para su gloria. Su plan no fue que nosotros los seres humanos flotáramos inconscientemente por nuestros actos diarios, sino que nos apartáramos del patrón de este mundo, que apartáramos nuestros cuerpos del patrón de este mundo y que viviéramos diferente a aquellas personas que abiertamente están en rebelión con Él. Que seamos apartados. Y esta separación, esta santificación en lo que Dios ha creado, o sea, en nuestros cuerpos, pasa por dos maneras, según lo que Pablo le dice a Timoteo. Pasa por medio de la palabra de Dios, o sea, de lo que Dios dice, y por medio de la oración. Y esos son los dos puntos que quiero que veamos el día de hoy. El punto número 1 que quiero que veamos el día de hoy es ¿qué dice Dios acerca de nuestros cuerpos en toda su palabra? ¿Qué dice Dios acerca de nuestros cuerpos en toda su palabra? Creo que es importante mencionar que la palabra de Dios es lo que Dios ha dicho y lo que ha exhalado a través del Espíritu Santo en nuestras Biblias, para que nosotros por fe lo conozcamos y por ende tengamos vida. El tema principal de la palabra de Dios es el Evangelio, el cual está en toda la palabra del Señor. No solo es la cruz y la resurrección, el Evangelio está compuesto por toda la palabra del Señor. Y está representado por momentos en el pasado, por momentos en el presente y por momentos en el futuro. Y por ende, si queremos ver qué dice Dios acerca de nuestros cuerpos en su palabra, creo que podemos ver qué dice Dios de nuestros cuerpos en el Evangelio. Así es como voy a dividir lo que quiero enseñar acerca de qué dice Dios de nuestros cuerpos en su palabra. Y vamos al punto número 1. Moque madre, no te mandé los puntos. Punto número 1. Dios hizo nuestros cuerpos a su imagen. Esto ya lo vimos desde el principio del sermón, pero veámoslo desde esta otra manera. En los primeros capítulos de nuestra Biblia encontramos el acto más grande de la creación. Dentro de ese acto, Dios creó al ser humano. Y quiero que veamos Génesis 1,
26 al 27, que dice así. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Más adelante, Génesis 2, versículo 7, dice así. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre entonces se convirtió en un ser viviente. Dios creó, Dios formó, Dios sopló y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios formó, según Génesis, a Adán y luego a Eva, ambos humanos, pero no iguales. El diseño que Dios hizo, ya vimos que es perfecto, y Él lo que diseñó y creó son dos tipos de humanos, hombre y mujer, nada más. Fuimos creados cuidadosa y maravillosamente seres humanos, pero ambos géneros diferentes. Aún en este tiempo donde esa enseñanza se ha perdido mucho, debemos mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios. Hombre y mujer, creados por Dios. Por lo tanto, desde el principio le pertenecemos a Dios, no somos nuestros propios creadores, no somos nuestros propios diseñadores, Él nos hizo, Él es nuestro dueño. Y quiero insistir en algo también. Aquí estamos hablando del ser humano por diseño. No estamos hablando de fe, no estamos hablando de creyentes o de no creyentes. Todos los seres humanos fuimos diseñados y creados a su imagen y semejanza. Todos somos criaturas de Dios. Todos los seres humanos que usted ve son creados por Dios, son criaturas de Dios. Como seres corporales a su imagen y semejanza. Y vean qué belleza eso. A raíz de que somos creados por Dios, proclamamos de su gloria con nuestro cuerpo. Leamos Romanos 1:20, que dice así. Porque desde la creación del mundo, lo que acabamos de hablar, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. ¿No les parece que muchas veces leemos este texto y pensamos en los cielos, en el mar, en las montañas, en los atardeceres, en lo que Él ha creado? Pero no muy a menudo pensamos en nosotros mismos, en nuestro cuerpo. Nosotros mismos fuimos creados por Él. Por ende, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó en nosotros, que fue nuestro cuerpo. Con todos sus órganos, con su cerebro humano y con nuestros pies. Todo eso proclama la gloria de Dios. Lo dice la palabra del Señor. Es impresionante. El simple hecho de existir, de estar aquí, de tener un cuerpo, proclama la gloria de Dios, de modo que nadie tiene excusa. Pero lastimosamente sucedió algo, y ahí es donde sí se empieza a crear la separación que tanto les he dicho que todavía no les he enseñado. Y es el punto número 2. El pecado toma control de nuestro cuerpo. Y amigos, esta es la verdad más trágica que hay. Nuestros cuerpos humanos están caídos por culpa del pecado. Los cuerpos que Dios diseñó para mostrar su gloria en un mundo que Él creó, se convirtieron en cuerpos de pecado y de muerte. Adán, ese primer humano que Dios creó, pecó al desobedecer los mandatos de Dios. Y en consecuencia, y porque Él es justo
y porque Él es amoroso, dio consecuencias por el pecado de Adán. Y trágica y lastimosamente maldijo su creación, incluyendo nuestros cuerpos. Por ende, estos cuerpos se convirtieron en cuerpos enfermos que se lesionan y que se debilitan fácilmente. Vea lo que dice Efesios 2, versículos del 1 al 2, que dice así. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. No nos enfoquemos en lo que dice en otro tiempo. Ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Qué montón de palabras oscuras y feas. Muertes, conducidos conforme a los poderes de este mundo, según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder, según la desobediencia. Eso hace que nuestra tendencia entonces por naturaleza sea la mentalidad del pecado, como acabamos de leer, a la mentalidad pecaminosa. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la mentalidad pecaminosa? Dice Romanos capítulo 8, versículo 7, así. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Debido a la caída, esa es la mentalidad que domina en esos cerebros preciosos, perfectos que el Señor creó. Mente caída, igual cuerpos caídos. Conducidos por el diablo que gobierna las tinieblas, muertos en transgresiones y pecados, entregados a la mentalidad pecaminosa. Oscuro. Pero la Biblia nos muestra que hay esperanza. Y vamos a verlo eso en el punto 3. Punto 1, la creación. Dios creó nuestros cuerpos a su imagen. Punto 2, el pecado toma control de nuestros cuerpos. Punto 3, Dios mismo tomó un cuerpo. En el tiempo oportuno, Dios mismo se rebajó voluntariamente y tomó la naturaleza de siervo, dice la palabra del Señor, haciéndose semejante a los seres humanos. Esas palabras nos dicen que Dios mismo en la persona de Jesús se hizo semejante a los seres humanos. ¿Y cómo se hace semejante a los seres humanos? Teniendo un cuerpo humano, con órganos, con cerebro. Dios mismo tomó un cuerpo humano. Amigos, Jesús no vino en forma espiritual, no vino como un fantasma. Jesús nació de una mujer e Isaías, muchísimos años atrás, lo escribe de la siguiente manera en Isaías 53, versículo del 2 al 3. Creció Jesús en presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. Ojo esto, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Dije esto porque quiero que quede claro, Jesús no era un fantasma, Jesús no era un ángel, Jesús no era tan atractivo como los actores que ponen ahora a representarlo en las películas y en The Chosen. Jesús era un hombre común y corriente, al que la Biblia describe como algo no atractivo. No había belleza ni majestad alguna en él, pero aún así seguía siendo Dios. Por eso es que es tan importante entender que Jesús se rebajó a sí mismo, tomando la postura de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Él no vino como rey, aunque era rey. Él no vino brillando diciendo, yo soy lo más. No, semejante a los seres humanos. Y dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, que al manifestarse como hombre,
se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó y Jesús resucitó al tercer día y como cantábamos ahora, Él no está muerto, sino que está vivo. Pero lo importante de esto es entender que nuestros cuerpos, debido al pecado, a sus efectos y a la muerte, había sido totalmente infectado. Cuerpo infectado, mente infectada, alma infectada. Pero el divino Hijo de Dios tomó ambos, un cuerpo y un alma humana, y se entregó como sacrificio para rescatar por medio de la fe nuestro cuerpo y nuestra alma. Las benditas y maravillosas buenas noticias de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice así: Él mismo, palabra clave, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Infección, sanidad. Por Cristo. Nuestros cuerpos son sanados por medio de Jesús. Y aquí esto sí solo se obtiene por fe, no por obras, por fe. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, seguimos siendo criaturas, como bien lo decía ahora el Salmo 139 y los otros que hemos leído. Pero por fe, por este acto precioso y perfecto, si creemos en Él, amigos, somos adoptados como hijos de Dios. Nuestra identidad pasa de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Por fe. El pecado hizo una separación entre la criatura diseñada y creada por Dios y aquellos que siguen siendo solo creaciones de Dios no han aceptado a Jesús. Pero si usted acepta a Jesús, ya deja de ser solo creación y es adoptado como hijo. Y si es adoptado como hijo, es coheredero con Cristo, porque tenemos una esperanza reservada en el cielo que no se marchita, que no se contamina, que no cambia, está reservada a su nombre. Por fe su nombre es escrito en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios que nos llenamos de toda riqueza de palabra y de conocimiento, que no nos falta nada de parte de Él y que Él nos mantendrá firmes hasta que regrese por nosotros. Todo esto al creer en el precioso nombre de Jesucristo, confesar con nuestra boca que Él es el Señor y creer en nuestro corazón que fue resucitado de entre los muertos. Eso cambia la infección por sanidad en nuestros cuerpos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, seguimos en este cuerpo, creado por Dios, infectado por el pecado, sanado por Jesús. Pero nuestros cuerpos no cambian, pero sí se transforman en algo. El cuerpo humano por Jesús hacia un punto de quiebre y se transforma en algo maravilloso. Y ese es el punto número 4. Nuestros cuerpos se transforman en el templo de Dios a través del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos se convierten en un templo. El Espíritu Santo habita en nosotros gracias a la obra preciosa de Cristo Jesús que acabamos de describir. Ve lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, vuelve a martillar. Fueron comprados por un precio. Por lo tanto,
honren con su cuerpo a Dios. ¿Acaso no sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Eso es como una pregunta retórica. Ojalá y en vez de signos de pregunta hubieran signos de exclamación. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo gracias a que fuimos comprados por un precio que lo pagó completamente y una vez y para siempre Jesucristo. El precio de nuestro rescate del pecado, de la muerte, de la vida absurda que heredamos de Adán, no fue pagado con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, para un cristiano, no solo somos de Dios porque fuimos creados por Dios, somos de Dios porque Él nos volvió a comprar de la muerte. Pagó la deuda completa. La pertenencia de nosotros vale doble, criatura e hijo. Y a raíz de esto nuestros cuerpos se convierten en templo del Espíritu Santo. ¡Qué premio! ¡Qué gracia! ¡Qué regalo! Él no está allá lejos. No hay que ir a un templo físico para buscarlo. Por fe, Dios vive en usted, en su cuerpo. ¿Cómo no vamos a ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo? No me estoy inventando esto, lo dice la palabra del Señor. Romanos 8, versículos 10 y 11, dice así. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Si ustedes han puesto su fe en Cristo, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes. Somos vivos en este cuerpo mortal por el Espíritu mientras estamos en este mundo. Usted cree en Jesucristo, usted es templo del Espíritu Santo. No hay distinción, no hay separación, no hay graduación, no hay, empezó en Cristo, pero siga, ore más y el Espíritu Santo eventual. No. Usted cree en Cristo y usted se convierte en un templo del Espíritu Santo. Y por ende, nuestros cuerpos están todavía enfermos, débiles, se lesionan, les pasan diferentes cosas, pero estamos vivos por el Espíritu. Es el Espíritu de Dios que da vida a nuestros cuerpos mortales mientras estamos en este mundo. Y por ende, como acabamos de leer en 1 Corintios 6, 20, honramos con nuestro cuerpo a Dios. Es como, yo no sé si a veces a mí me pasa, pero es como un círculo. Creación, pecado, infección, no sé si esa palabra está bien dicha. Infección, sanidad por medio de Cristo, templo del Espíritu Santo, honra al Creador. Sorprendente. Y dice, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Pero vamos a leer 1 Corintios 6, 19, 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Sí, Pablo, ya sabemos, gracias. Ustedes no son sus propios dueños. Sí, Pablo, también ya lo vimos. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Por eso es que honramos a Dios con nuestro cuerpo. Por eso cuidamos nuestro cuerpo. Por eso somos buenos mayordomos con nuestro cuerpo. Porque por medio de nuestro cuerpo honramos a Dios siendo templo del Espíritu Santo, aceptando que no somos de nosotros mismos, somos de Él.
sé que Pablo el apóstol Pablo es creíble. A veces uno podría pensar hasta que no era tan humano como usted y como yo, pero él sí era humano como usted y como yo. Y él en Filipenses dice esto, no lo puse arriba porque quiero que lo escuchen. Ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Yo creo que a veces pasamos por encima eso. Pero a mí me gustaría que todos nosotros podamos decir eso. Ya sea que vivamos o muramos, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo de Dios. Entonces, la vida cristiana es una vida corporal. Dios nos libra de nuestros cuerpos muertos en el momento de nuestra conversión, pero no nos saca de ese cuerpo, como muchas tendencias creen que nuestros cuerpos son como una cárcel del alma. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Él nos deja en estos cuerpos quebrados, pero gloriosos, muertos, pero con vida en su espíritu. Por ende, el amor cristiano, la vida cristiana, el crecimiento cristiano, el ministerio cristiano suceden con este cuerpo que tenemos, no con otro. Esta es nuestra tienda de campaña mientras estamos aquí. Dice Primera de Pedro que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, porque estamos de pasada, por fe. Y no en esta vida, pero sí en algún momento, esos cuerpos tendrán una mejora completa, lo que me lleva al último punto. Voy a repetir los puntos. Punto número 1, creación. Dios hizo nuestros cuerpos a su imagen. Punto número 2, el pecado toma control de nuestro cuerpo. Punto número 3, Dios mismo toma un cuerpo. Punto número 4, Dios mismo habita en nuestros cuerpos. Y punto número 5, esperamos una mejora corporal espectacular y perfecta. Este cuerpo que tenemos en esta tierra sufrirá humillación, y la humillación más grande que dio la consecuencia del pecado. Este cuerpo sufrirá la humillación de la muerte. Pero amigos, para los que estamos en Cristo, hasta eso fue resuelto. Para los que estamos en Cristo, la humillación de la muerte dará paso más bien a la gloriosa resurrección de nuestros cuerpos. El Señor volverá por nosotros, el Señor volverá por su iglesia, y ya sea que nos encuentre vivos o muertos, en ese momento la palabra del Señor enseña y promete que nuestros cuerpos van a ser totalmente transformados para que sean como su cuerpo glorioso cuando resucitó. Vean lo que dice Filipenses 3, versículo 21. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Y esto lo sabemos porque Cristo no resucitó como un espíritu, como una nube, como un fantasma. Cristo resucitó con un cuerpo. Lo estudiamos recientemente, que Jesús llega donde sus discípulos y le dice: soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Amigos, Cristo resucitó en un cuerpo con carne y huesos, pero era un cuerpo totalmente glorificado, totalmente perfecto, sin la infección que tiene el pecado, porque ya estaba totalmente glorificado. Y eso nos da una primicia de cómo nuestros cuerpos van a resucitar, totalmente glorificados por fe en Jesucristo, en su nombre, en su obra, y sabiendo que Él es el Señor, y que toda lengua confesará que Él es el Señor, y toda rodilla se doblará ante Jesucristo nuestro Señor. Él va a regresar por nosotros. ¡Qué glorioso! Usted está buscando que su cuerpo sea perfecto en esta tierra. Le tengo mala noticia, nunca va a pasar. Su cuerpo está muerto.
Por fe su cuerpo tiene vida en Cristo y será perfecto en un único momento. Y es cuando Jesucristo regrese y nos resucite. Por lo tanto, nuestro futuro es corporal también. Fuimos creados con un cuerpo y resucitaremos con un cuerpo. Eso es un misterio. Pero es una promesa de la Biblia. Y hay que creerla por fe. Yo sé que este es un texto largo, pero necesito leerlo completo. 1 Corintios 15, del versículo 42 al 57. Dice así: así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural que resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Ojo la cantidad de veces que usa la palabra cuerpo. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, Cristo, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino primero lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era el polvo de la tierra. El segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, Adán, así son los de la tierra. Y como es el celestial, Jesucristo, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjese bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Por eso es que antes dice que no todos van a morir, porque los muertos van a resucitar, pero los que estamos aquí en la tierra con el toque de la trompeta seremos totalmente transformados. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Qué esperanza tenemos? Es una promesa. Nuestro cuerpo es parte del Evangelio, creación, caída, salvación por Cristo, santificación en este mundo con el Espíritu Santo en nosotros, para crecer a imagen de Cristo, dándole honor a Él y esperando la glorificación en el día final. Ese es el Evangelio completo. Yo le pido al Señor que, ¿se acuerdan que al principio leímos Timoteo y decía que era por medio de la palabra de Dios y por medio de la oración que se santificaba lo que el Dios había creado? Quiero nada más darle 2 puntos para cerrar en el tema de la oración. ¿Cómo podemos orar por nuestros cuerpos? El punto número 1, yo quiero invitarlos a que usted agradezca por el cuerpo de Dios, por el cuerpo que Dios le dio. Agradezcamos al Señor por el cuerpo que tenemos. Recordemos constantemente que Él nos hizo y que por el sacrificio de Cristo somos templo del Espíritu Santo. Hay personas que oran siempre antes de comer. Usualmente oramos antes de comer. Yo lo invito a que usted también ore cada vez que usted se vea su cuerpo en un espejo y le dé gracias al Señor por cómo Él lo hizo. Y número 2, pidámosle ayuda al Señor para ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo. Porque amigos, el mundo nos tira dardos a menudo hacia nuestro cuerpo. La gordura, la delgadez, todos esos son temas súper delicados.
A menudo vemos anuncios, publicidad o hasta comentarios que lo que hacen es avergonzar o criticar a alguien por cómo se ve externamente, por su cuerpo. Y entonces, a raíz de esas presiones, nos podemos convertir en mayordomos de algo que no apreciamos. Pero amigos, pidámosle ayuda al Señor para que eso no nos afecte, sino que sepamos y estemos fundamentados en la verdad que acabamos de estudiar. Lea el Salmo 139 constantemente cuando usted dude de su cuerpo. Cuidemos nuestro cuerpo. Cuando hagamos ejercicio, hágalo por su salud espiritual y hágalo para su gloria. Pidamos la ayuda al Señor para que nos dé disciplina. En el gimnasio que yo voy hay una app donde están los ejercicios y a veces la noche antes yo me meto y los veo. Y le pido al Señor que me ayude a despertarme el día siguiente porque las ganas me sobran de quedarme dormido y no hacer 1575 burpees. Cuando yo hago burpees me tiro al piso porque siento que se me va a salir el corazón y dice Tomás que ¿por qué me tiro al piso? Y yo le digo que ahí recupero. Odio los burpees. Cada vez que hay burpees, cada vez que hay burpees, ustedes han visto como mi esposa se ríe de mis chistes y no para por un buen rato. Cada vez que hay burpees, yo me acuerdo de darle gracias a Dios por mi salud, por mi cuerpo y pedirle disciplina. ¿Saben por qué? Porque yo no soy mi propio dueño. Porque yo no estoy cuidando algo que es mío. Estoy cuidando algo que Dios me dio, que Él creó, que Él diseñó, que Él hizo con sus manos de creador perfecto. Y que es templo de Él mientras estamos aquí en la tierra. Si yo le dijera a usted, con esto cierro, que Dios va a venir a visitarlo a su casa, no me cabe duda que usted empezaría a limpiar, a recoger, a barrer, a pasar la aspiradora, a que huela rico, a que se vean los almohadones bien acomodados, la cama tendida, porque Dios va a llegar a su casa hoy en la noche. Y yo sé que esto puede que suene cliché, pero es que es la verdad. Amigos, Dios habita en su cuerpo. ¿Cómo lo vamos a tener? Desorganizado, desordenado y olvidado. ¿Cómo no vamos a cuidar nuestro cuerpo si nuestro cuerpo, por fe en Cristo, tiene vida y es templo del Espíritu Santo?